recién acerca del Día del Periodista aquí en Infocracia, en la radio municipal de Florencio Varela, y ya estamos en comunicación con Darío Villarroel. Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gran abrazo. ¿Me escuchan bien ahora? Así es, perfecto. Muchas gracias por estos minutos, Darío. Y bueno, hablábamos acerca del Día del Periodista el pasado 7 de junio y los desafíos que tiene hoy en día, ¿no? El periodismo en general, sobre todo, bueno, con lo que está viviendo la Argentina también, ¿no? Sí, es un momento con el periodismo en serio, Sí. No del que está frente a un micrófono o en un medio de comunicación que se cree que por eso es periodista. Hay muchas formas de estar frente a un medio de comunicación, puede ser locutor, puede ser columnista, puede ser autor o actor, pero ser periodista es algo que se lleva en la sangre, ¿no? Es un oficio. Bueno, yo vengo de familia de periodistas, mi viejo, por ahí la gente se acuerda, fue Sergio Villarroel, que tuvo mucho que ver con el Cordobazo y que la llegada de la familia Villarroel acá a Capital tuvo que ver con la contratación allá por el año 1970, después de haber cubierto el Cordobazo, de mi viejo Sergio Villarroel a venir acá. Bueno, yo entré en el periodismo porque mamé todo lo que fue la época del Canal 13, donde mi viejo empezó como columnista y después en el año 1983, con la Vuelta a la Democracia, fue nombrado por Raúl Alfonsín como gerente del informativo o del noticiero. Y a partir de ahí mamé mucho lo que es el periodismo de base, ¿no? El tema de informar con libertad, sin censura, sobre la base de la verdad, y siempre respetuoso del que está del otro lado, que es el oyente, ahora, o el televidente, en el caso de ser la tele, y siempre sabiendo que el protagonista son las otras personas. Nosotros somos un mero vehículo para informar lo que pasa y eventualmente, después de informar los hechos, dar nuestra opinión. Hay un principio básico que dice los hechos son sagrados, la opinión es libre, que me parece que ahora está muy cambiado, porque muchos que dicen que ejercen el periodismo, lo que quieren hacer es dar su opinión y tratar que la gente piense como ellos, buscando ser protagonista y no dejar que el pueblo o el oyente o la gente sean los protagonistas de lo que vamos dando nosotros cada día, ¿no? Darío, recién hablábamos con ese y acá en Florencio Varela hubo una conmemoración con los periodistas locales y uno de ellos, Claudio Blanco, hablaba un poco de estas nuevas herramientas tecnológicas. ¿Vos cómo las utilizás, las complementás? ¿Crees que es necesario, no sé, quizás una regulación más acorde para los tiempos actuales? ¿Cómo lo tomas vos? Mira, yo reconozco que es un avance, diríamos, tecnológico muy importante, pero yo soy un periodista de los de antes. Me guío mucho por las fuentes, por el cara a cara, por leer el documento. En mi caso yo hago periodismo judicial, aunque ahora soy conductor y le meto muchas otras cosas. Y la verdad que en materia judicial, la verdad es estar en los expedientes, en hablar con los protagonistas, le hace jueces, camaristas, fiscales, víctimas, victimarios, testigos. Digo, esa es la base. Entonces las redes son muy importantes de acuerdo a quién maneje la información que te van a poner, porque la gente se confunde mucho, hay Twitter, hay Instagram, hay un montón de redes. No soy muy amigo de las redes, yo tengo un Twitter, @VillarroelDarío, que solo doy información y eventualmente alguna opinión sobre datos que me entero y que creo que les sirven a la población en general de estar informada sobre determinados temas, no escribo pavadas o cosas que no me interesan, sino que creo que para mí, si puedo utilizar una red social, el único fin tiene que ser informar al pueblo en mi rol de periodista, nada más. Darío, en este contexto, ¿no? que se ha visto sobre todo en los últimos meses, en donde hubo de alguna manera ciertos ataques a los periodistas, en líneas generales, digo, más allá de ciertos funcionarios, pero digo, ¿notás que hubo un cambio en los últimos tiempos contra el periodismo? Sí, obviamente el discurso presidencial es agresivo contra todo el mundo, pero últimamente con el periodismo. Bueno, estás hablando con una víctima, porque hace un año Mariano Cunio Libarona me denunció por instigación a cometer delitos, a mí, porque yo hice un comentario respecto de el tema de la causa de los comedores, que la tiene a Sandra Petovelo bastante complicada, y que la justicia le obligó que reparta aquellos alimentos que acopió el gobierno anterior y que estaba previsto entregar los primeros días del año 2024 y que no sé si los entregaron, no sé que se pudrieron, pero la verdad que tuve una denuncia penal, tuve que ir a tribunales, por suerte el fallo de la justicia fue contundente en cuanto a la libertad de expresión
y que el personaje del presidente es un rol público, y los periodistas no solamente tenemos el derecho de opinar sobre él o sobre lo que hace, sino tenemos la obligación, de acuerdo a la Constitución Nacional, los tratados internacionales, porque la libertad de expresión no se le puede coartar a nadie, mucho menos a un periodista profesional que trabaja con el tema de decir las verdades que él cree con absoluta libertad, ¿no? Y Darío, yo pienso, ¿no?, en esta actualidad y lo que vos estabas hablando y lo que estamos viviendo como comunicadores. Es como que me queda una sensación algo amarga de decir qué difícil es hoy en día ser periodista. Pensaba en Pablo Grillo, que no tendría que ser así. Claro. Tendría que trabajarse la libertad de expresión. Nuestro intendente lo decía mucho, la importancia de la libertad de expresión y de prensa para la democracia. ¿Sentís un poco eso o considerás al periodismo un lugar de resistencia y de decir, no, desde acá voy a seguir construyendo por la democracia que tanto nos costó a los argentinos y a las argentinas? Lo que pasa es que acá en la Argentina, desde que Argentina lucha por su independencia, hay una grieta que tiene que ver con el poder real. Y la verdad que el poder real es muy hábil para acaparar comunicadores teóricamente simpatizantes de una derecha neoliberal o eventualmente con algunos favores. Entonces, el periodismo genuino, aquel que uno lleva en la sangre, aquel que lo siente, en mi caso yo puedo tener simpatía por determinada persona, pero cuando hago un tema judicial tengo que leerlo de acuerdo a mi leal saber entender y puedo criticar o no el fallo del juez porque soy abogado también. Claro. Digo, en el tema que me toca, pero cuando uno opina blanco o negro de acuerdo a un interés personal, poniéndolo antes del interés general, y ahí estamos todos confundidos. A ver, en una época eran muy pocos. Mi viejo fue columnista de Telenoche y tuvo que hacer el cordobazo. Hoy es muy fácil llegar a los medios, estar frente de un montón de personas, y creo que no se ejerce con responsabilidad, porque la gente tiende a creer todo lo que decimos. Y para mí lo más importante es la credibilidad del periodista, que hoy lamentablemente se carece porque se ha entrado en un juego de toma y daca, dejando de lado la verdad, dejando de lado la información, y sintiendo algunos que ocupan cargos en los medios como personas que se creen muy poderosos, protagonistas, que son partes de la realidad. La verdad que no son parte de la realidad, están para comunicar. Entonces cuando se confunde eso de que el periodismo está para la pelea quiere decir, a ver, yo como periodista trabajo para el pueblo argentino. Si bien trabajo en una empresa que me puede pagar, no voy a cambiar mis ideas, siempre estando más del lado del pueblo, cuando me quieran de alguna manera desviar mi pensamiento para defender algún interés espurio que no es lo que me corresponde. Por eso el tema del coraje del periodista tiene que ser individual. Cada uno tiene coraje de acuerdo hasta que lo asusta el miedo. Pero en este momento en Argentina, y hablemos de hoy, el gobierno permanentemente trata de asustar, de amedrentar al periodismo para que de alguna manera algunos se asusten, no digan lo que tienen que decir, y la verdad que no hay una buena democracia, una sana democracia, con un periodismo acotado, o perseguido, o denunciado, y tampoco con un poder judicial que sabemos tiene en la sociedad el 85% de imagen negativa. Entonces, digo las dos cosas porque a mí me toca ser periodista, especializado en temas judiciales, y la verdad que si la justicia funciona muy mal y el periodismo se acopia a lo que dice la justicia muy mal, estamos complicados, ¿no? Darío, vos hablabas de un periodista que se aboca en la parte judicial, en el área judicial, y quería preguntarte porque has analizado mucho la causa vialidad, que está en momentos cúlmines, si se quiere, por parte de la Corte Suprema. ¿Qué análisis haces, no? Porque muchos medios ya están hablando de que este fallo saldría en cualquier momento, y digo, ¿y esto cómo se analiza, no, desde el periodista que sigue el día a día de esta causa? Bueno, esta causa empezó en el año 2016. Yo desde que comenzó dije que era una causa que la estaban armando para en algún momento proscribir a Cristina o condenarla y mandarla presa. Tardaron 10 años más o menos, con un montón de vericuetos, un montón de nulidades, jueces que visitaban a Macri en Olivos, que fueron parte de la causa, jueces que jugaban con Mauricio Macri en la quinta de él al fútbol. Bueno, todos lo vieron, todos lo saben. Sí. Hay muchas nulidades, hay muchas acusaciones. Lo concreto, primero, desde el punto de vista técnico. Creo que no escuché.
escuchamos, Darío, no sé si nos... con la obra pública. Sí. Por lo tanto, no tiene nada que ver en esta causa, por más que hubiese habido delito debajo respecto con el dinero que se aprobó por un presupuesto nacional. Eso por un lado. Respecto de la expectativa de ahora, bueno, la Corte está resolviendo porque Cristina hace 7 días anunció que iba a ser candidata. Claro. Si esto no hubiese pasado, obviamente la causa hubiese seguido varios años más en la Corte, inclusive te diría por 10 años más y nunca hubieran resuelto. Claro. Se generó a partir de esa decisión. La verdad que sí, continuamos, ¿no? Y siguiendo también aquí en la radio municipal acerca de esta causa. Y para cerrar y agradecerte, Darío, por estos minutos con la radio municipal y saludarte también por el Día del Periodista, donde te podemos escuchar todos los días en Radio Provincia, estás ahora, ¿no? Sí, todos los días de 5 a 18:30, Radio Provincia, y sábados y domingos estoy en Radio 10, en mi programa histórico ya que tenemos 9 años, que se llama Secreto de Sumario, obviamente donde la base son los temas judiciales, que últimamente se ha convertido, lamentablemente, por obra y gracia de que en el año 2015 Mauricio Macri coaptó la justicia, todos los jueces que están en el fuero penal, o el 90% responden a lo que él pide, por eso pasa lo que puede pasar hoy, que Cristina termine presa y proscripta, que es muy grave para la democracia, muy grave, Sí. porque el peronismo tiene historia de bombardeo, de proscripciones, y que está a punto de ocurrir, así que les pido que me escuchen porque no tratamos de tratar de que la gente cambie su opinión, sino que con honestidad intelectual decimos lo que es y también con honestidad intelectual opinamos lo que nos parece. Así que les mando un abrazo y muchas gracias. No, gracias a vos, Darío. Allí pasaba Un abrazo. Darío Villarroel, gran periodista y la verdad que una gran conversación, ¿no? Fer, que nos dimos el gusto aquí en la radio municipal, porque es un periodista que tiene una trayectoria y que hace un análisis crítico, ¿no? Sobre todo de los temas judiciales, sobre todo en esta causa. Sí, y con fundamento. Sí. Ya venimos durante varios capítulos hablando de la justicia y con distintos sectores de la justicia, con distintos abogados, con distintos especialistas, y todos llegamos a la misma conclusión. Y además esta especie de, Natalia Salvo lo decía, Sí. como aristocracia, que me parece mucho mejor para ya dejar de usar casta, nunca se toca, se acomoda, no sabemos los nombres, no sabemos cuánto cobran, no sabemos nada, no sabemos de sus vidas. Esa es la verdadera aristocracia que está cuidada, de la cual nadie quiere hablar y nunca nadie se quiere meter. Yo hoy pensaba, me puse a leer sobre Mauricio Macri, y Mauricio Macri asume con más de 200 causas judiciales. Sí. Sí. El problema no es no es la corrupción ni que una persona esté investigada, no, pasa estrictamente por el partido político al que elige, al que pertenece, y siempre tiene que ver con aquellos que le dieron muchísimo al pueblo argentino y que de alguna manera intentaron hacer tambalear a esos poderes que parecen intocables. Así que yo me pongo a pensar, ¿no?, en la democratización de la justicia y ese proyecto que hoy lo termina aplicando Sheinbaum en México, ¿no?, con elecciones para elegir a los magistrados, y cómo en su momento, cuando Cristina Kirchner era presidenta, había tomado la decisión y cómo se bajó absolutamente de raíz, ¿no? Sí. Porque eso no podía ocurrir, obviamente por, como bien decíamos, de esta aristocracia. Y hoy vemos también lo que está sucediendo, ¿no? A partir de eso, lamentablemente. Nosotros continuamos hasta las 4 de la tarde. Esto es Info. Gracias. Claro.